Fátima ya empezó algo de... Buenas tardes, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos hablando, terminamos de hablar sobre el juicio sumario de arrendamiento y de desocupación y hablamos sobre el juicio sumario de entrega de bienes muebles. No sé si alguien tiene alguna duda. Entonces vamos a pasar al siguiente, que es el juicio sumario de rescisión. Un rato van a venir a componer nuestro proyecto, porque otra vez tiene el mismo problema que la vez pasada. Vamos a ver una presentación sobre esto, pero para ir avanzando, el artículo 229 del Código establece que se tramitarán en juicio sumario y dice inciso tercero la rescisión de contratos, así simplemente. Entonces, si nos quedáramos solo con esa norma, parecería que cualquier rescisión de contratos se tramita por el procedimiento del juicio sumario. Pero luego, más adelante, gracias. Si vamos a la norma que ya desarrolla el punto, que es el 245, dice: procede asimismo el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. Termina diciendo: en este caso podrá optarse por la vía ordinaria. Entonces, básicamente hay dos cuestiones importantes en este artículo. Primero está el tema de que el juicio sumario de rescisión de contratos no procede siempre que se pretende la rescisión de un contrato, sino únicamente cuando el que demanda ha cumplido con su parte de la obligación. En lo que se basa la norma básicamente es en que existen muchas veces obligaciones bilaterales. Yo tengo algún derecho, pero al mismo tiempo tengo una obligación con consecuencia del contrato. Entonces, la vía procedente será la del juicio sumario de conformidad con este artículo, únicamente en aquellos casos en que yo, que soy demandante, ya cumplí parte de la obligación. Si no la cumplí, queda la determinación de la vía procesal sujeta a las normas generales. Lo que hemos visto, a lo mejor podrá ser a todos los juicios sumarios, pero porque era una relación mercantil y aplicamos el Código de Comercio, a lo mejor tendrá que ser juicio ordinario, etc. Entonces, la otra cuestión interesante. ¿No? ¿Por qué? Bueno, gracias. ¿Luego, mi amor? No se preocupe, no es tan importante. Gracias, ¿eh? Gracias. Entonces, el otro tema importante de este artículo es que dice que en este caso podrá optarse por la vía ordinaria. Entonces aquí, si es que se cumple el presupuesto que habíamos dicho originalmente, en el sentido de que el demandante ya cumplió con su parte de la obligación, es decisión de él si quiere tramitar su proceso por la vía sumaria o por la vía ordinaria. Este es uno de los pocos casos en los que yo sí puedo escoger mi vía procesal, como les decía al principio del curso. Normalmente la vía procesal está dada por la aplicación de uno o más normas jurídicas, como lo puedo escoger. Hay algunos pocos casos, como este, en el que sí puedo escoger mi vía procesal, o en los otros que ya comentamos, que cuando las partes pactan acudir a la vía del juicio sumario o la del juicio oral. La rescisión de los contratos, entonces, cuando el acreedor ha cumplido con su parte de la obligación, se tramita por la vía del juicio sumario. Pero entonces, eso nos hace necesario refrescar un par de cosas del derecho civil. En principio, la idea de que la rescisión de contratos es una cuestión que es un poco parecida a la resolución de contratos, pero que son dos cosas totalmente distintas. Las sí tienen sus puntos de corrupción, pero son diferentes, son lo mismo. Y entonces esa distinción es importante porque la vía procesal del juicio sumario aquí está señalada para la rescisión de contratos, no para la resolución de contratos. Tendríamos que hablar entonces un poquito de recordar, porque eso es algo que ya vieron ustedes en sus clases de derecho civil, recordar un poquito en qué consiste la rescisión, en qué consiste la resolución y en qué se diferencian estas dos.
Básicamente, la gran similitud entre las grandes similitudes, las dos grandes similitudes entre ambas son, primero, que ambas son causales de ineficacia del contrato, es decir, razones por las cuales el contrato ya no llega a surtir todos los efectos jurídicos. Y segundo, que ambas presuponen un contrato válidamente celebrado, porque hay otras causales de ineficacia del contrato que se originan precisamente porque el contrato no fue válidamente celebrado. Ejemplo típico, la nulidad de los contratos, absoluta y relativa, la simulación de contratos, etc. En esos casos hay un problema desde la celebración del contrato. Aquí en la rescisión y en la resolución, en ambas, el contrato estaba bien. Y si no hubiera sido por algún accidente que se dio posterior a la celebración del contrato y antes de que culminara su ejecución, pues el contrato hubiera terminado y no hubiera pasado nada. Pero ocurre algo en ambos casos que hace que el contrato ya no llegue a surtir todos sus efectos que habían previsto las partes al momento de celebrar. En el caso de la rescisión, se entiende doctrinalmente que normalmente la rescisión deriva de una lesión patrimonial que se podría causar a alguna de las partes por el mantenimiento del contrato. En nuestro caso no necesariamente es así, pero esa es la definición doctrinal. Normalmente la rescisión deriva de una lesión patrimonial que se podría causar a las partes del contrato. ¿Sí? Que proceda la rescisión debe ser efectivamente la propuesta se demuestre que se está afectando el patrimonio, ¿verdad? No necesariamente. Ya vamos a hablar un poquito de ese tema cuando entremos a ver las diferencias. Un momentito y le termino de completar la respuesta. Entonces, la resolución, por su parte, en lo que consiste es en la ineficacia del contrato por el cumplimiento de una condición resolutoria. Condiciones, recordarán ustedes, la condición en general es un acontecimiento futuro e incierto, de cuyo acaecimiento depende del nacimiento o extinción de derechos o obligaciones. Entonces, es algo que podría pasar. No se sabe si va a pasar o no, pero si ocurre, podría dar lugar a que se extinga una obligación o un derecho, o a que nazca, dependiendo de qué tipo de condición estemos hablando. Y condiciones tenemos de dos tipos: condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. La diferencia entre estas dos radica en lo siguiente. Básicamente, de forma gráfica podríamos ver así la diferencia entre las condiciones. La condición suspensiva de lo que se trata es de que se celebre un contrato o se realiza algún acto que podría dar lugar al nacimiento de un derecho o una obligación, pero ese derecho o esa obligación no es perfecto sino hasta que se cumple la condición. Una vez cumplida la condición, entonces sí ya surte sus efectos jurídicos a partir de ese momento en adelante. Por su parte, la condición resolutoria es a la inversa. Desde que se celebra el acto o el contrato, surte sus plenos efectos jurídicos. El derecho o la obligación
negociación nacen totalmente y se mantiene en esa situación hasta que se cumple la condición resolutoria. Una vez cumplida la condición resolutoria, pues las partes quedan liberadas de aquella obligación. Entonces la resolución es la consecuencia del cumplimiento de esta condición resolutoria. Es decir, el contrato ya deja de surtir sus efectos, pues precisamente porque se cumplió esa condición resolutoria. No sé si me van siguiendo hasta aquí o alguien tiene alguna duda. Entonces, veamos cómo está esto de las diferencias entre rescisión y resolución. La rescisión, para empezar, puede ser unilateral o bilateral. El artículo 1579 del Código Civil establece que los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Entonces, cuando dice el código que pueden rescindirse por mutuo consentimiento, ¿qué es el artículo 1579? Cuando dice que pueden rescindirse por mutuo consentimiento, está hablando de una resolución bilateral. Es decir, las partes nos pusimos de acuerdo, no necesitamos acudir ante el juez, simplemente por nuestro acuerdo de voluntad dejamos sin efecto el contrato. Y luego dice por declaración judicial. Esa sería la rescisión unilateral. Solo yo quiero la rescisión y entonces demando al otro para que tras un proceso y pues declare rescindido el contrato. Entonces a esta rescisión unilateral es a la que se referiría este proceso que estamos hablando aquí. Es importantísimo tener en cuenta que la rescisión de contratos solo procede cuando hay una causal expresamente establecida en la ley. No hay una causal general de rescisión de contrato, sino que tiene que haber una causal expresamente establecida en la ley que me permita a mí que cumplidos determinados supuestos yo pueda pedir la rescisión de ese contrato. Específicamente, que es algo que da muchas ocasiones lugar a confusión, específicamente el incumplimiento del contrato no es una causal de rescisión, a no ser que la ley lo establezca expresamente, que en algunos casos se dice si se incumple este contrato se puede rescindir, pues entonces podremos pedir la rescisión, pero no es una norma general, digamos, tendría que estar establecido para un contrato en particular. Entonces necesitamos una causal específicamente establecida en la ley, no hay una causal general de rescisión. Luego, la resolución de los contratos siempre es unilateral, porque digamos, lo que pasa con la resolución es que se cumple la condición resolutoria. Entonces, vamos a ver un momento que la condición resolutoria expresa, cuando las partes nos pusimos de acuerdo y lo apartamos, opera de pleno derecho. Quiere decir, no necesita declaración judicial, esto es algo que pasó automáticamente. Ya si las partes como que no estamos de acuerdo en que si hubo o no hubo resolución, pues habrá necesidad de una declaración judicial, pues obviamente eso requiere que alguien demande a otro, por lo tanto es una cuestión que opera de forma unilateral. Luego, la rescisión, como decíamos anteriormente, solo puede demandarse en los casos expresamente señalados en la ley. Necesito una causal expresamente establecida en la ley que me diga que si se cumplen determinados supuestos, yo puedo pedir la rescisión del contrato. Eso cuando hablamos de la rescisión unilateral. Si es rescisión bilateral, que las partes se pusieron de acuerdo, pues simplemente que quisieron. Licenciado, en algunos contratos yo he visto que señalan las formas de, pues, se podrá rescindir este contrato y dice, ¿verdad? Por las causales señaladas en la ley y señalan, no sé, alguna u otra causal que hayan definido entre las partes. Esa también esas causales definidas entre las partes también son válidas o es expresamente lo que está en la ley. En estricto sentido no serían válidas, porque la ley dice se puede rescindir de mutuo acuerdo o por las causales establecidas en la ley.
En la práctica, lo más probable es que si usted demanda una rescisión por una de esas causales pactadas entre las partes, el juez se la acepte y declare la rescisión del contrato. Luego en la rescisión decíamos que solo se puede demandar en los casos expresamente establecidos en la ley, mientras que la resolución dice que en todo contrato bilateral hay una condición resolutoria implícita, por lo que ante el incumplimiento de la otra parte se puede demandar la resolución. Y eso está en el artículo 1535. Dice, en todo contrato bilateral hay condición resolutoria, y esta se realiza cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución y en algunos casos el pago de ellos y su bien. Entonces, la idea aquí es que, a diferencia de lo que pasaba con la rescisión, que decíamos que necesitábamos una causal expresamente establecida en la ley, en la resolución siempre la tenemos. Entonces, cuando hay un simple incumplimiento del contrato, normalmente lo que se podría demandar es una resolución del contrato, la rescisión. Luego la rescisión, decíamos que normalmente, pero no es, por lo menos en Guatemala no es un requisito indispensable, porque normalmente deriva de una lesión patrimonial que se podría dar para alguna de las partes si el contrato se mantuviera. Un ejemplo de esto lo encontramos en el artículo 1847 del Código Civil, que dice, hablando de la compraventa, puede también estipularse en el contrato que la venta se rescindirá a solicitud del vendedor si dentro de un término fijado hubiere quien dé más por la cosa. Este término no podrá exceder en ningún caso de 6 meses si se tratara de inmuebles o de 3 si se tratara de otros bienes, y se contará de la fecha de la celebración del contrato. Aquí básicamente de lo que se trata es, yo voy a vender una casa y yo quería que me pagara por esa casa 1.000.000 de quetzales. Luego resulta que consigo un comprador, ese comprador me ofrece 800.000 quetzales, que es obviamente menos de lo que yo pretendía. Entonces, se puede pactar en el contrato, no es frecuente que se haga, pero se puede pactar en el contrato que si yo dentro de algún plazo determinado, digamos que digamos 2 meses, encuentro a alguien que me dé el 1.000.000 que yo quería por la casa, queda sin efecto ese contrato. ¿Por qué? Porque si el contrato se mantuviera, yo dejaría de ganar esos 200.000 quetzales que están ahí de la diferencia del precio. Entonces, ahí tenemos una causal expresamente establecida en la ley que además requiere para operar que la hayamos pactado en el contrato. Es decir, si no se pactó expresamente en el contrato de comprar, pues simplemente mi mala suerte, si después había alguien que me querían pagar más por la cosa, se la podrá comprar al que me compró a mí, pero yo ya quedé fuera del negocio. Y luego la resolución, pues no es requisito esa lesión patrimonial que podría haber para alguna de las partes, porque como condición resolutoria se puede pactar cualquier cosa siempre que no esté prohibida por la ley. A ustedes se les ocurre. Se puede establecer como una condición resolutoria. Luego, en la rescisión siempre está sujeta a un plazo de caducidad, porque el artículo 1585 del Código Civil ¿qué artículo es ese? 1585 dice que la acción para pedir la rescisión dura 1 año, contado desde la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Entonces, si no hay algún plazo específicamente fijado distinto a este, pues estará siempre este plazo de 1 año para pedir la rescisión del contrato. Mientras que la resolución no tiene un plazo general de caducidad establecido como este. Simplemente, si la ley lo estableciera en algún caso particular, pues habría un plazo de caducidad, pero al contrario, no está sujeta a un plazo de caducidad. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿No hay dudas?
dice que la condición resolutoria expresa opera de pleno derecho. Como se recuerdan, habíamos dicho que condiciones resolutorias hay de dos tipos. La implícita, que va inmersa en todo contrato bilateral, que consiste en que si alguna de las partes incumple lo convenido, pues se puede pedir la resolución del contrato. Y la expresa, que es pactar lo que a las partes se les pudiera ocurrir como condición resolutoria. Entonces dice la norma que la condición resolutoria expresa opera de pleno derecho. Y eso lo que significa es que no se necesita una declaración judicial. Esa falta de necesidad de declaración judicial está más que todo en el plano teórico. En la práctica sí pueden haber y hay procesos en los que se pretenda que él pues declare la resolución de un contrato por haber operado una condición resolutoria expresa, porque de lo contrario la otra parte en el contrato dice que operó la condición resolutoria y yo digo que no, y no hay forma de saber quién de los dos se la razón, porque se supone que teóricamente no sería necesaria la declaración judicial, pues cuando hay esa diferencia de opiniones, sí se pide que el juez la declare. Lo que ocurre ahí es que en realidad si el juez, por ejemplo, declarara la rescisión de un contrato, no la resolución, sino la rescisión de un contrato, sería la sentencia del juez lo que dejaría sin efecto el contrato. Lo mismo pasaría si declarara la resolución de un contrato por haber operado una condición resolutoria implícita. Pero si lo que se plantea es una demanda de resolución de un contrato por una condición resolutoria expresa, ya lo único que hace el juez es confirmar, mire, sí, efectivamente operó se cumplió esa condición resolutoria expresa, pero se cumplió hace 6 meses o hace 1 año, etc. Entonces a partir de ese momento habría dejado sus efectos el contrato y ahí estaría la diferencia. Perdone, ¿Sí? la condición implícita, usted nos indicó que está en todo contrato. Ajá. Pero no entiendo, o sea, está en todo contrato, dependiendo de qué tipo de contrato sea, el Código Civil indicará alguna condición o porque esta está implícita. Lo que pasa es que lo que dice la ley es en todo contrato bilateral. Ajá. O sea, usted como consecuencia del contrato tiene derechos, también tiene obligaciones. Yo como consecuencia del contrato tengo derechos, también tengo obligaciones. Entonces, cuando es un contrato de estos, la ley dice, en todos esos contratos hay una condición resolutoria implícita. ¿Y en qué consiste esa condición? En que si usted incumple el contrato queda resuelto. Si yo incumplo el contrato queda resuelto. Básicamente la idea aquí es si el contrato siguiera vivo, digamos, usted incumplió el contrato, pero como el contrato sigue surtiendo sus efectos, yo de todos modos tengo que cumplir mi parte. Entonces la idea es evitar eso. Si usted incumplió el contrato, pues yo quedo liberado también de mi obligación, y además el otro efecto que es devolver las cosas anteriores, que es de lo que vamos a ver a continuación. Okay. Y ahí sería una resolución. Sí, esa es resolución. Entonces, en cuanto a los efectos, el artículo 1583 del Código Civil dice que, verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en el que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Los servicios prestados deberán apreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los prestados. Con este tema de la rescisión y la resolución, siempre tengan presente que el código en algunos momentos confunde ambas instituciones. Por ejemplo, aquí estamos trabajando sobre un capítulo que se llama rescisión de contratos, y si vemos el contenido menciona la resolución un par de veces. Entonces, básicamente, cuando son instituciones así que las que la ley confunde la terminología, uno siempre debe seguir lo que diga la ley.
Entonces, si la ley dice es resolución, aunque teóricamente sería rescisión, pues sí, como lo que dice la norma. Aquí en realidad lo que está haciendo es referirse a las dos, tanto a la rescisión como a la resolución. Y entonces dice que cuando son declaradas judicialmente o cuando se han verificado, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. Y por lo tanto las partes deben restituirse lo que han recibido. Esa es una cuestión bien importante en este tipo de demandas, tanto de rescisión como de resolución, porque digamos, sobre todo para efectos de establecer cuál va a ser la petición de fondo que voy a plantear. Si yo pido, si yo demando la rescisión de un contrato, ¿qué es lo que pretendo? Que el juez declare rescindido ese contrato. Pero no basta con eso, sino que como consecuencia de esa rescisión, dice que las partes deben devolverse lo que hubieran recibido. Y entonces supongamos que lo que se va a rescindir es un contrato de compraventa. Entonces yo redactaré mi demanda y hago hasta la petición de fondo y pido que llegado el momento procesor oportuno se dicte la sentencia que en derecho corresponde, en la cual se declara. Uno, jugar la presente demanda, igual que cualquier demanda. Luego vendría la consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia ahí? Que se declare rescindido el contrato de tal cosa, celebrado con un engano, en escritura tal, o sea, que lo hayan celebrado. Pero no me quedo ahí, sino que tendría que tener una o más peticiones a continuación que me lleven a que efectivamente se cumpla eso, de que las partes se restituyan recíprocamente lo que hayan recibido. Entonces, por ejemplo, si resulta que ya me habían entregado la mercadería y yo ya había pagado el precio, diré que se ordene al señor fulano devolver el precio de tanto pagado en virtud de ese contrato, y que una vez devuelto el precio se me ordene a mí que le devuelva su mercadería. O según el contrato que se haya celebrado y en qué condiciones esté el cumplimiento de ese contrato, pues ese será lo que tendrán que hacer las partes para restituir las cosas a su estado anterior. Lo importante aquí es tener en cuenta que como regla general siempre hay que ver esa situación para pedirlo en la petición de fondo de la demanda. Luego el 1586 que dice: son aplicables a la rescisión y resolución las disposiciones de los artículos 1314, 1315, 1316, 1317 y 1318 de este código. Veamos el 1314, ya los demás nos ven ustedes después. El 1314 nuevamente insiste en ese tema. Esas son normas de la nulidad de los contratos, pero dice el código que son aplicables tanto a la resolución como a la resolución. Entonces 1314 dice las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido o percibido como consecuencia del negocio anulado, que lo entenderíamos como consecuencia del negocio resentido o del negocio resuelto. Entonces nuevamente nos sirve esta norma para remarcar la importancia de siempre contemplar en una demanda de rescisión o de resolución el hecho de que las cosas deben devolverse a su estado anterior, y dependerá del contrato celebrado y cómo está el tema del cumplimiento de ese contrato para ver qué es lo que tienen que hacer. La resolución, entonces, como ahorita estamos viendo, o sea, el capítulo, o como se denomina en su sumario, es la rescisión de los contratos. Entonces, esa sería por vía sumaria. Entonces, si yo necesito que me declaren la resolución, esa la llevo en un último final. O dependerá, si es la que aquí. Exactamente. O sea, para empezar, separamos rescisión y resolución. Las normas estas del juicio sumario se refieren solo a rescisión. Entonces, ya puestos dentro del campo de la rescisión, dice la rescisión de los contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. Por acreedor aquí entendemos el demandante, que como hablamos de contratos bilaterales, se supone que es acreedor de algo y a la vez deudor de algo. Entonces su parte de la obligación ya la cumplió. Entonces dice, en esos casos,
procede a pedir la rescisión de los contratos a través del juicio sumario. Es lo único que contempla este artículo. Luego, existen las otras dos posibilidades, que sea siempre rescisión de un contrato, pero en un caso en el que yo no he cumplido mi parte del contrato. Entonces, en ese caso, quedaremos sujetos a las normas generales de determinación de la vía procesal aplicable. ¿Qué quiere decir eso? Como lo que yo pretendo, mi pretensión es que se rescinda el contrato. Eso no tiene valor determinado. Entonces, siendo un asunto de valor indeterminado, que además no es de familia y que además no está contemplado específicamente dentro de los casos por los cuales procede la vía del juicio oral, excluimos la posibilidad del juicio oral. Nos quedan el sumario y el ordinario. Entonces, ¿cómo hago para decidir cuál de los dos? Dependiendo de cuál fuera la materia o la rama del derecho a la que correspondía ese contrato. Si es un contrato estrictamente civil, pues lo seguiré por el juicio ordinario, y si era un contrato mercantil, lo seguiré por la vía del juicio sumario. Lo mismo pasa con la resolución, porque esta norma es aplicable solo a la rescisión de contratos. Entonces, si es resolución, no importa si yo haya cumplido o no he cumplido, sigo las reglas generales. Si es una obligación estrictamente civil, es ordinaria, y si es mercantil, es sumario. ¿Alguna otra duda con la rescisión de los contratos? Pues entonces al igual que ocurría con el juicio de entrega de bienes muebles que vimos la clase pasada, es un tipo de juicio sumario que tiene una regulación muy pequeña, un único artículo, y que no establece más que cuándo procede ese juicio sumario, no establece algo distinto respecto al procedimiento. Nos correspondería hablar entonces del juicio sumario de responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. Cuando me indicó que la rescisión de un contrato donde usted dijo donde yo no he cumplido la obligación, se refería a cuando el acreedor no cumple la obligación. Sí. Entonces tenía que verse, dependiendo de qué tipo de contrato era, si se iba por lo mercantil o si se iba, perdón, si era mercantil por la vía sumaria o si era civil por la vía ordinaria. Pero no sé si me puedo poner un ejemplo de cuando yo, siendo acreedora, si que no cumple, voy a acudir a una demanda. Pues quedemos con el mismo ejemplo ese que vimos del pacto de rescisión. Yo le vendo a usted mi casa y establecemos que si en un plazo de 2 meses yo encuentro a alguien que me dé más por esa casa, se va a rescindir el contrato. ¿Sí? Pero en el contrato pactamos que yo no le entrego a usted el inmueble en este momento, sino que se lo voy a entregar después. Entonces, ¿en qué consiste mi obligación en un contrato de compraventa? Bueno, el contrato de compraventa es un contrato consensual, se perfecciona desde que hay un acuerdo de voluntades entre las partes. Cuando acordamos la cosa y el precio, el contrato de compraventa está perfecto. Entonces, desde ese momento ya hubo una trasladación de dominio, usted ya es dueña del inmueble. Pero mi obligación entonces, ¿en qué consiste? En entregarle a usted su bien que usted adquirió, y la obligación suya consiste en pagar mi precio. Entonces, como se pactó que yo le iba a entregar después el inmueble, no se lo entregué en el momento mismo de la compraventa, yo no he cumplido con mi parte de la obligación. No porque exista propiamente un incumplimiento, sino porque no ha llegado el plazo. O a lo mejor sí incumplí, a lo mejor quedamos que se le iba a entregar en una semana y no se lo entregué. No importa, el hecho es que no le he entregado el inmueble. Pero resulta que sí, voy aquí con su compañera, le ofrezco el mismo inmueble y ella me dice, sí, le doy 100,000 quetzales más de lo que le dio a la otra señorita. Y entonces se configura la causal que, de conformidad con la ley, me permitiría a mí pedir la rescisión de ese contrato. Ahora, puedo pedir la rescisión del contrato, pero ¿la puedo pedir en juicio sumario de conformidad con este artículo? No, porque es un contrato que yo no he cumplido. Entonces, ¿qué era ese contrato? Usted y yo somos particulares.
es un contrato de compraventa de un inmueble, es un contrato típicamente civil. Entonces, ¿qué hago? Le puedo demandar a usted la rescisión del contrato porque lo tengo que mandar en juicio ordinario. Y en el caso de la resolución de los contratos, porque cuando indica que es juicio de resolución, ahí cuando habla de juicio de resolución indica, se refiere a ambos entonces, tanto la resolución como a la resolución. A ver, yo entiendo que entonces son dos instituciones diferentes, la resolución y la rescisión. Entonces yo quiero rescindir, yo quiero llevar a cabo un juicio de rescisión, es este que indica el Código Procesal Civil Mercantil. Pero ¿hay entonces algún juicio de resolución de un contrato? Pues como es lo mismo. No, son estudios distintos. ¿Y el juicio de resolución entonces es ordinario o dependiendo siempre? Dependiendo siempre, porque si era un contrato mercantil, igual será juicio sumario, pero no porque lo diga esta norma, sino porque lo dice el artículo 1039 del Código Comercio. Ah, ok. Licenciado, ¿Sí? ¿cuál es la finalidad de separar este tipo de juicios que al final llevan la misma tramitación de un juicio sumario y colocarlo? Bueno, el de arrendamiento sí tiene, y de desahucio tiene disposiciones específicas, pero por ejemplo que básicamente la diferencia consiste en que está estipulada en ley la institución de la rescisión, pero Básicamente, la ley lo único que hace en estos dos casos, de la rescisión de los contratos y el que vimos la clase pasada de la entrega de bienes muebles, lo único que hace es determinar en qué casos procede esa vía procesal, la del juicio sumario. Ya no se ocupa de darle un trámite especial, porque lo único que le está diciendo es, si se cumplen estos requisitos, usted puede tramitar su demanda por la vía del juicio sumario. Bajo el entendido que ya dijimos que al final de cuentas no tiene trascendencia, pero bajo el entendido que se supone que el juicio sumario es más breve. Entonces, para gozar ustedes del privilegio de la brevedad del juicio sumario, entre comillas, tienen que cumplir con estos requisitos. Entonces, si se cumple con estos requisitos, la puede tramitar por la vía del juicio sumario. Que es lo mismo que vamos a ver que pasa en este mismo caso, por ejemplo, cuando en esta misma procesal, la del juicio sumario, cuando dice los que por disposición de la ley deban seguirse en esta vía y nos remitimos al artículo 1039 del Código de Comercio, no hay alguna diferencia en el trámite que nos dé el juicio sumario mercantil. Simplemente, si se cumplen los requisitos para considerar esto como un juicio derivado de la aplicación del Código de Comercio, seguimos la vía del juicio sumario, que es también lo mismo que vamos a ver en el juicio oral, cuando dice que los asuntos de menor cuantía se tramitan por la vía del juicio oral. No hay una norma que le diga alguna diferencia en el trámite, simplemente sigue la vía del juicio oral. Porque lo que pasa es que la cuestión en realidad funciona al revés de como usted la está viendo, que aquí no tenemos normas especiales. La cuestión en realidad funciona al revés, es decir, usted tiene un trámite general del juicio sumario y tiene también un trámite general del juicio oral, pero digamos tiene un trámite general del juicio sumario. Salvo que la ley le diga otra cosa, usted sigue ese trámite, no se aparta para nada del trámite. Ya cuando la ley le dice, por ejemplo, pues que en el caso del juicio sumario de desocupación que está este apercibimiento, o que en el caso del interdicto que vamos a platicar después, el juez tiene que ir a ver cómo está la obra, por ejemplo, si es de obra nueva o de obra peligrosa, etc. Entonces, pues ya le va dando algunas variantes en cuanto al trámite. Fuera de eso, usted sigue el trámite normal, que es el trámite general. ¿Sí? Una pregunta, si es un contrato civil, se quiere rescindir solo por la vía ordinaria, pero si se conviene entre las partes se podría llevar por un sumario, ¿verdad? O sea, la respuesta a su pregunta es sí. O sea, cualquier controversia que tengan las partes y que hubiera señalada una vía procesal distinta, si las partes lo convienen, se puede tramitar por la vía del sumario. Solo en cuanto a la primera parte de su pregunta, que usted decía, si es una rescisión, se tramita por la vía del juicio ordinario, depende, porque primero tenemos que ver si el demandante ya cumplió con su parte del contrato. Si ya cumplió con su parte del contrato, si él quiere, puede demandar por el juicio sumario, que es precisamente lo que trata esto. ¿Hay más? Bueno, entonces pasemos sí a esta responsabilidad civil de los funcionarios públicos. Básicamente la responsabilidad civil a que se refiere
este tipo de proceso no es otra cosa que los daños y perjuicios de los que pudieran ser responsables estas personas. Entonces, este juicio sumario de responsabilidad civil de funcionario o empleado público no es más que un juicio de daños y perjuicios. Un juicio de daños y perjuicios que tiene algún par de particularidades derivadas especialmente de quién es la persona demandada, pero no es mucho más que eso. Entonces dice el artículo 246: la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia por la parte perjudicada o sus sucesores. Y entonces, cuando la ley establece expresamente la existencia de una responsabilidad civil en el funcionario y empleado público, lo primero que tenemos es una norma general. Vamos por el orden. Está eso que usted dice, muy bien, está lo que usted dice, también muy bien, es antes, pero antes que eso está la Constitución. ¿Qué más? 265. Dice: cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los perjuicios que se causaron. Entonces, ya vamos viendo aquí varias cosas interesantes. Primero, que tiene que ser algún daño o perjuicio que haya causado esta persona en ejercicio de su cargo. Quiere decir que si el funcionario de empleo público se echa los tragos, se va a chocar después de su hora de trabajo, pues eso no fue en ejercicio de su cargo, será una responsabilidad común y corriente, como si lo hubiéramos demandado a cualquier persona que no fuera funcionario de empleo público. Esto es por lo que él hace en ejercicio de su cargo. Y entonces dice que es cuando infrinja la ley. Eso que quiere decir que si actuó dentro del marco de sus atribuciones legales, el hecho de que a mí no me guste o no me convenga o no esté de acuerdo con qué fue lo que él hizo, no me habilita a proponer una demanda de este tipo, porque puede haber existido una infracción a la ley. Y entonces dice que el Estado o la institución estatal a quien sirve, esto de la institución estatal a quien sirve, a lo que se refiere es que recordarán ustedes de sus clases de Derecho Administrativo que el Estado, como Estado, es una persona jurídica, tiene personalidad jurídica. Y existe la administración centralizada y la administración descentralizada. Entonces, la administración centralizada son todas las oficinas o instituciones del Estado que corresponden al Estado como tal, al Estado como persona jurídica. Por ejemplo, los ministerios, que es algo que se ve con alguna frecuencia. Los ministerios no tienen personalidad jurídica, pertenecen a la administración centralizada. Entonces, si a mí un ministro o un empleado de un ministerio me causa daños y perjuicios que yo pudiera reclamar por esta vía, no demando al ministerio, demando al Estado, que es el que tiene la personalidad jurídica. Entonces dice, el Estado o la institución estatal a quien sirva, esa institución estatal a quien sirva, se refiere a aquellas que son personas jurídicas de derecho público, pero que sí son personas jurídicas, los entes autónomos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y cualquier otra cosa que se les ocurra, las que tienen personalidad jurídica, es a lo que se refiere esta norma. Entonces dice que son solidariamente responsables por los daños y perjuicios que se causaren. ¿Eso qué quiere decir? Como la responsabilidad es solidaria, yo puedo decidir, demando solo al funcionario o empleado público que causó el daño, demando solo al Estado o demando a los dos. ¿De qué depende eso? Pues para empezar, es una decisión mía. Yo la tomo, nadie me obliga en un caso determinado a seguir uno u otro camino. Pero ¿qué debería yo considerar para tomar mi decisión? Pues básicamente, ¿qué posibilidades de
resarcimiento patrimonial tengo demandando a uno u otro. Si yo demando al Estado, y lo mismo pasa con los otros entes estatales con personalidad jurídica. Para empezar, sus bienes son impagables. Y luego demandando al Estado, hay otras cuestiones que me complican un poco más la existencia. Por ejemplo, si a cualquiera de nosotros nos notifican una demanda, a partir del día siguiente comienza a correr el emplazamiento y correrán los 3 días, en este caso que estamos hablando del proceso sumario. Si yo demando al Estado, le notifican la demanda, primero se cuentan 15 días, hasta entonces se tiene por hecha la demanda y empieza a correr el emplazamiento. Entonces el Estado tiene pues algunos privilegios que no tienen los particulares cuando se trata de litigar en contra del Estado. Entonces, si es una reclamación en contra de alguien, mejor dicho, originada por el actuar de alguien que yo considero que sí tiene la capacidad económica para responderme él de la obligación, lo más conveniente sería que lo demande él y no olvide del Estado. Ahora, si fuera al revés, pues entonces me tocará demandar al Estado y pues, me tardaré un poco más y será un poco más complicada mi resarcimiento patrimonial, pero tengo más esperanzas con el Estado que con esta persona. ¿Sí? ¿Sabes qué? Cuando yo demando a los dos, tanto al funcionario como al Estado, ¿cuándo empieza a correr el emplazamiento? ¿Se esperan los 15 días o cada quien por su lado? Lo que pasa en el caso del juicio sumario y del juicio ordinario es que el emplazamiento es un plazo común. Quiere decir que hasta que le notifiquen al último empieza a contar. Sí, empezaría a contar los 15 días. Que dependería de cuándo le hubieran notificado al particular, porque digamos si le notifican hoy al Estado comienzan a contar los 15 días y todavía no le han notificado al otro, pues será hasta aquí. Sigue diciendo, la responsabilidad civil de los funcionarios de empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiera consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal que no nos interesa, y ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños y perjuicios causados por movimientos armados o civiles. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora el Código Civil, en el artículo 1665 que él mencionaba por ahí, (1665) dice: el Estado y las municipalidades son responsables de los daños y perjuicios causados por sus funcionarios o empleados en el ejercicio de sus cargos. Aquí se queda un poco corta la norma del Código Civil para hacer referencia solo al Estado y las municipalidades. La Constitución más amplia cuando habla de instituciones estatal en general. Y sigue diciendo: esta responsabilidad es subsidiaria y solo podrá hacerse efectiva cuando el funcionario o empleado directamente responsable no tenga bienes o los que tengan no sean suficientes para responder del daño o perjuicio causado. Este último párrafo de la norma quedó tácitamente derogado en la Constitución, porque es posterior y encima es superior jerárquicamente, y la Constitución hace referencia a una responsabilidad solidaria, mientras que esta norma hace referencia a una responsabilidad subsidiaria. Lo que seguimos es lo que dice la Constitución: la responsabilidad es solidaria. Yo puedo decidir si demando al funcionario, demando al Estado o demando a los dos. El artículo 9 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos establece que genera responsabilidad civil la acción u omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de poder se comete en perjuicio y daño del patrimonio público, independiente de la responsabilidad penal que se genere. Los daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil serán efectivos con arreglo del Código Civil y de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción civil se decida sobre la acción penal en forma conjunta. Aquí esta ley de probidad ya se refiere siempre a una responsabilidad civil del funcionario del empleo público, pero distinta de la que hemos estado hablando en estas normas, porque habla que genera responsabilidad civil en la acción o omisión que por intención, negligencia, imprudencia, etc., se cometa en perjuicio y daño del patrimonio público. Lo que hablamos
conformidad con la Constitución del Código Civil, es la que se comete en perjuicio de particulares. Esta es la que se cometa en contra del patrimonio público. Y en el reglamento de esta ley, en el artículo 23, dice: al servidor público que administre o no fondos públicos en el ejercicio de sus funciones que incurran la responsabilidad civil que se encuentra regulada en el artículo 9, se iniciará juicio civil en su contra ante el órgano jurisdiccional correspondiente adjuntando las palabras respectivas. Entonces nos remite siempre a este juicio sumario de responsabilidad civil. Ese juicio civil se refiere al juicio sumario. Entonces, las normas que regulan este juicio sumario son poquitas, son 3. Dice el artículo, antes de pasar a eso, es importante entonces tener en cuenta que este juicio sumario, como decíamos, de lo que se trata es de una acción de daños y perjuicios, nada más, nada menos que eso. Entonces, si yo soy un particular y quiero demandar esta responsabilidad civil de un funcionario o empleado público, tengo que tener, para empezar, como fundamento fáctico de esa demanda, el hecho de que este funcionario o empleado público haya infringido la ley. Si actúa dentro del marco de sus atribuciones legales, no hay responsabilidad. Y además, es importante tener en cuenta que el objeto de este proceso es eso, un resarcimiento de daños y perjuicios. Se ve con alguna frecuencia el error de decir que se plantea esta demanda porque quiero que quede sin efecto una resolución, por ejemplo. Entonces, esto no es un mecanismo de impugnación. Si ese actuar del funcionario o empleado público que me causó el daño o el perjuicio es la emisión de una resolución, la resolución, si yo no logré que quedara vigente con los medios de impugnación ordinarios, con las acciones constitucionales o lo que sea que haya planteado, quedará vigente. Entonces, es únicamente un resarcimiento de daños y perjuicios, no modifica en nada la resolución del acto que dé lugar a el planteamiento del juicio sumario. Bien, para que se determine si hubo una infracción a la ley o no, es necesario tener una sentencia, una resolución que acredite que sí hubo infracción, o esa es la cuestión de este juicio, como que probar la sanción y por lo tanto los daños de los recuerdos. La respuesta está más o menos intermedia entre las dos opciones que usted plantea. Lo que pasa es que, sobre todo, cuando la acción pudiera derivar de una resolución, es casi seguro que si usted no ha obtenido una resolución posterior que deje sin efecto aquella que a usted le ha afectado, el juicio de responsabilidad civil no vaya a proceder. Porque, digamos, yo soy juez y le emito a usted una resolución y usted está en desacuerdo con esa resolución. Y entonces, basada en su desacuerdo con esa resolución, usted plantea el juicio de responsabilidad civil. Entonces, cuando me demande a mí, yo perfectamente podría defenderme, pero si aquí ni siquiera planteó el recurso de apelación, supongamos que el recurso de apelación hubiera sido procedente. O peor todavía, planteó el recurso de apelación y la sala confirmó lo que yo resolví. Entonces, no hay una violación a alguna norma jurídica, casi con seguridad usted perdería el proceso. En cambio, si usted tiene una resolución que yo emití que surtió algunos efectos jurídicos que le causaron daño a usted, pero que después fue dejada sin efecto por otra resolución mía o de otro tribunal superior, entonces ahí ya tendría usted más elementos que le fundamentaran su planteamiento de su demanda. Ahora, si lo que pasó no fue la emisión de una resolución propiamente dicha, sino fue el actuar de alguna autoridad, especialmente tal vez hablando de una autoridad administrativa, alguna autoridad administrativa en el ejercicio de su cargo hizo algo que le causó a usted un daño o un perjuicio, pues en el juicio sumario tendrá que probar que efectivamente con ese accionar se violó alguna norma jurídica. Entonces dice 246, la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede de lo que hayamos visto en los casos en que la ley lo establece expresamente, se deducirá ante el juez de primera instancia por la parte perjudicada o sus sucesores. Entonces lo primero que tenemos aquí es la regla general de que el competente para conocer de esta clase de procesos es un juez de primera instancia. Luego sigue diciendo el 247,
la responsabilidad civil de los jueces y magistrados se deducirá ante el Tribunal Inmediato Superior. Si los responsables fueran magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se organizará el tribunal que deba juzgarlos conforme al artículo 11 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Y entonces ahí, por la antigüedad de este código, incluso está mal redactada la norma, porque se refiere en su momento, la ley vigente era una que se llamaba Ley Constitutiva del Poder Judicial, ni siquiera se llamaba Ley Constitutiva del Organismo Judicial, sino del Poder Judicial. Luego existió otra que sí se llamaba Ley del Organismo Judicial, que sustituyó a aquella, y luego tenemos la actual Ley del Organismo Judicial. Entonces, decía esta norma que el tribunal se constituirá conforme al artículo 11 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Y actualmente lo que tendríamos que aplicar serían los artículos 77 y 78 de la Ley del Organismo Judicial, que son los que regulan lo más parecido a lo que regulaba aquella norma. Se refieren a los casos en los que el tribunal o los miembros del tribunal no pueden conocer porque ya habían conocido algo en relación al asunto. Entonces dice, en caso de impedimento, excusa, recusación o ausencia temporal de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando ésta debe conocer en pleno, serán llamados a integrarla los presidentes de las salas de apelaciones y tribunales de similar categoría, principiando con los establecidos en la capital de la República en su orden numérico, etc. Si la ausencia fuera absoluta, se procederá de la misma manera mientras el Congreso asume una elección. Cuando por cualquier causa deban los magistrados suplentes integrar en su totalidad la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus cámaras, elegirán a ellos a que pueda presidir en sus funciones específicas. Entonces, básicamente es eso. Si yo le reclamo la responsabilidad civil a magistrados de la Corte Suprema, pues entonces se tendrá que integrar la Corte Suprema como magistrado de salas. O sea que no podemos salir la puerta un rato, es que... Sí. Y sigue diciendo el 248. Contra la sentencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior, pero si se tratara de responsabilidad civil de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no cabrá más recursos que aclaración, ampliación y reposición, que es un caso bien interesante porque es el único caso en el que en contra de la sentencia procede un recurso de reposición. Lo que acaba de leer. El 248. Ah, gracias. Estamos ahí con la responsabilidad civil. Y si se interpone este juicio contra los magistrados de la sala, aquí no se conocería la Corte Suprema, ahí ya no habría apelación. Ahí ya no habría qué. ¿Derecho a apelar o qué tribunal conocería en ese caso? Vamos a ver, si usted está demandando la responsabilidad civil de un magistrado de sala y conoce la Corte Suprema de Justicia, pues fíjese usted que la norma únicamente habla de cuando se está demandando la responsabilidad civil de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no hace referencia a cuando se conozca la de los magistrados de sala, que igual tendría que ser conocida por magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no tienen un tribunal superior. Yo entendería que debería seguirse, aunque la norma pareciera, o la norma hace referencia expresa solo a los casos de responsabilidad civil de los magistrados de la Corte Suprema. Yo entendería que cuando se demanda la responsabilidad civil de magistrados de sala, igual sería el mismo procedimiento, un recurso de reposición en contra de la sentencia. ¿Alguien más? ¿Y quién conoce si es contra por qué son institucionales? Lo que pasa es que aquí, para empezar, cuando se emitió el código no existía la Corte de Constitucionalidad. Entonces, las normas estas hacen referencia solo a jueces y magistrados del Organismo Judicial. Entonces, si fuera la responsabilidad de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, yo entendería que debería seguirse la norma general que establece el primero de los artículos que leímos,
que dice la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede y se deducirá ante el juez de primera instancia. Entonces, si no hay más dudas, platiquemos de los interdictos. Ahí yo no mencioné, entonces nosotros identificamos como comparezco a interponer juicio sumario de responsabilidad civil de empleados y funcionarios públicos. ¿Y dónde pongo los daños y perjuicios? Vamos a ver. Para empezar, hay que hacer ahí una distinción. O sea, una cosa son funcionarios públicos y otra cosa son empleados públicos. Entonces, si digamos yo fui el que le causó a usted el daño o el perjuicio, yo o soy funcionario o soy empleado, no soy las dos cosas. Entonces usted plantea un juicio sumario civil de responsabilidad civil de funcionario público o un juicio sumario de responsabilidad civil de empleado público. Entonces, el hecho de que usted demande la responsabilidad civil lleva implícito que lo que usted está haciendo es plantear una reclamación de daños y perjuicios. Entonces, usted en la denominación, digamos, de su demanda sobre hacer referencia a su responsabilidad civil. Luego, hace todo el desarrollo de su demanda como acción de daños y perjuicios, que es, recordarán que usted tiene que establecer no solo cuál fue el acto mío, aquí en este caso tendrá que decir cuál fue el acto que yo hice que violó la ley, por qué violé la ley y cuáles fueron sus consecuencias. Y luego tendrá que decir cuáles fueron los daños que eso le causó, cuál es el monto de esos daños, cómo vamos a hacer para cuantificarlos, cuáles son los perjuicios que eso le causó, cuál es el monto de esos perjuicios, cómo vamos a hacer para cuantificarlos. Y entonces cuando llegue usted a su petición de pago, dirá, pide que se declare con lugar la demanda, en consecuencia que se condene al señor fulano a los siguientes pagos para resarcir la responsabilidad civil causada por el hecho a que se refiere a esta demanda. Entonces, uno en concepto de daño, la cantidad de tal cosa, otro en concepto de perjuicio. Y de igual manera que se resuelven incidentes, lo que habíamos visto al principio. Es que eso recuérdese que depende. El artículo 150 de la ley del organismo judicial le dice, primera opción, determina el monto en cantidad líquida. Eso es lo que debería tratar como siempre. Luego le dice, si no se puede, entonces tiene dos opciones: un incidente o un dictamen de expertos. Se sigue el mismo procedimiento. Licenciado, y si fuera una demanda contra un empleado público, ¿verdad? No administrativo, no judicial. Y entonces, no hubiera una sentencia que acredite que hubo una infracción. En nuestras peticiones de fondo tendríamos también que pedir que se reconozca que hubo una infracción y como consecuencia que también hay daños o perjuicios, ¿o no? Yo creería que no es necesario. Gustaría que se... Pero sí sería como carga probar el tema de la infracción. Sí, por supuesto. Pero digamos, es más o menos lo que pasa cuando usted demanda un divorcio por infidelidad, digamos. Que usted no pide que se declare que hubo infidelidad y que en consecuencia se disuelva el vínculo conyugal. No simplemente pide que se declare con lugar la demanda, en consecuencia se declare disuelto el vínculo conyugal y vamos. Porque la infracción a la ley, en este caso de la responsabilidad civil de funcionarios o empleados públicos, lo que es el motivo fundante que le da lugar a usted a plantear su demanda. Y que es exactamente lo mismo que pasaría también con una demanda de daños y perjuicios común y corriente. Si yo le choco a usted su carro y usted me demanda daños y perjuicios por esa razón, usted no pide que se declare que Roberto Alonso me chocó el carro y que fue culpa suya. Usted pide que se le condene a pagar la cantidad de tanto daños y la cantidad de tanto perjuicios. ¿Y más? Bueno, hablemos entonces algo sobre los interdictos. Los interdictos son ciertos juicios sumarios que establece por aquí el Código Procesal Civil y Mercantil que se refieren básicamente a están mezclados dos tipos de cosas aquí.
se refieren algunos a la protección de un derecho de posesión. Se supone que esa es la naturaleza de un interdicto, la protección de un derecho de posesión. Y luego hay dos por ahí que son el de obra nueva y el de obra peligrosa, que no necesariamente buscan proteger un derecho de posesión, sino buscan evitar un daño o un perjuicio que se podría causar por la existencia de una obra. Por interdictos entendemos esto, todos estos 6 juicios sumarios que están contemplados en el salud y de los cuales vamos a hablar en detalle en un momento. Es importante tener en cuenta que cuando utilizamos la terminología esta, interdicto, a lo que hacemos referencia técnicamente es a esto, a estos juicios sumarios. Y se los digo porque en el derecho civil existe una institución completamente distinta que es la interdicción. Entonces, mucho en la práctica se comete el error de que a una persona que ha sido declarada en estado de interdicción se le denomina interdicto. Esa es una terminología totalmente errónea. De hecho, el Código de Comercio, por ejemplo, y algunas otras leyes cometen ese error de referirse a la persona esta como interdicto. Pero, les insisto, es una terminología que no es correcta. Lo correcto es persona declarada en estado de interdicción. Y eso también lo vamos a ver este semestre, solo que al final del curso, cómo se sigue esa declaratoria de interdicción, en qué casos, etc. Aquí a lo que hacemos referencia es a estos juicios sumarios que tendrían por objeto la protección de un derecho de posesión en la mayoría de los casos, o tratar de evitar algún daño o un perjuicio que podría ser causado por el estado de un inmueble en algún otro par de casos. Entonces dice el artículo 249, los interdictos solo proceden respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. En ellos no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad. Entonces, varias cosas importantes ahí. Dice la norma que los interdictos solo proceden respecto de bienes inmuebles. Entonces, obviamente, eso excluye los bienes dobles, procede respecto de otro tipo de bienes que no sean inmuebles. Y luego remarca, que el mismo artículo lo repite, el hecho de que no afectan cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. Incluso vamos a ver con un poquito de detalle en un momento, que luego hay otra norma que dice que aun cuando alguien haya sido vencido en un interdicto, después puede discutirse la cuestión en un juicio en el que se discuta ya la propiedad o la posesión. Entonces dice aquí los interdictos son, y tiene una enumeración en 4 incisos, que yo les decía, en realidad no son 4, sino son 6. ¿Por qué? En el primer párrafo, cuando indica que las cuestiones de propiedad que nos afectan las cuestiones de propiedad ni de función definitiva, que no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad, eso indica que, por ejemplo, yo estoy alquilando una casa y es por no. Sí, y es porque esa casa tiene peligro de caerse. Entonces a mí me ponen un juicio de esto, si no me interesa, no me lo pueden interpretar a mí, sino si la propietaria. Entonces, ¿por qué indica aquí o a qué se refiere cuando indica que no afecta? Sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es que, como les decía al inicio, la naturaleza de los interdictos es proteger derechos de posesión. Luego, están pegados con chicle, por llamarlo de alguna forma, pegados ahí 2 interdictos que son el de obra nueva y el de obra peligrosa, que esos no buscan proteger un derecho de posesión. Eso es el impuesto de funcionamiento. Esos no buscan proteger un derecho de posesión, sino buscan evitar algún daño que se pudiera dar por el estado en que se encuentra el inmueble. Digamos, en los otros, el amparo de posesión. Usted está, después se los voy a explicar con un poco más de detalle, pero digamos, usted está poseyendo un inmueble. Y entonces me aparezco yo y digo que soy el propietario de ese inmueble que usted está poseyendo. Y
la quiero sacar por la fuerza de ese inmueble. Le mando una carta donde le digo, mire, tiene hasta el próximo lunes para salir del inmueble, o si no voy a llegar con gente de seguridad y lo voy a sacar del inmueble. Entonces usted en ese caso puede plantear su juicio para que la protejan en la posesión que usted tiene de ese inmueble. El juez no le está diciendo, mire, tiene usted razón, usted es la dueña del inmueble. No le está diciendo, mire, usted es la que legalmente tiene el derecho a poseer el inmueble. Lo que está haciendo el juez es decirme a mí, mientras usted no tenga una orden judicial, no le está perturbando la posesión que ella tiene, porque está poseyendo en este momento el inmueble. Entonces decíamos, son 6 interdictos. ¿Por qué? Los 6 interdictos serían esos que vemos ahí con numeritos, y el de despojo, que tiene una subvariante, por llamarlo de alguna forma, que sería el despojo judicial. Entonces, el código menciona en un solo inciso estos dos, el de amparo de posesión y el de amparo de tenencia. En realidad son dos cosas distintas. Entonces, hablamos ahí de 2 interdictos distintos, y lo mismo pasa aquí al final, cuando habla de obra nueva y de obra peligrosa. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, por eso es que los 4 incisos del código en realidad se vuelven en 6 interdictos. El de apeo y deslinde, por eso les subrayo ahí la Y, ese sí es una sola cosa, es un interdicto de apeo y deslinde. Ya vamos a ver en qué consiste. Pero lo que interesa en este momento es que tengamos claro que tenemos esas 6 tipos de interdictos, y que el despojo tiene esta subvariante del despojo judicial, que de lo que se trata es de que el despojo lo causó una resolución de un juez, pero no hay más que eso. Entonces sigue diciendo la norma, no podrá rechazarse la demanda por la circunstancia de haberse denominado equivocadamente el interdicto que legalmente procede, siempre que de los hechos alegados y probados aparezca que se ha violado un derecho de posesión. En tal caso, el juez resolverá de acuerdo con las normas del interdicto que proceda para restituir las cosas al estado anterior al hecho que motivó la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Si yo planteo en la vida real, digamos, un interdicto de amparo de posesión, y resulta que en realidad tuve que haber planteado uno de amparo de tenencia, entonces pues no me va a rechazar la demanda ni me la va a declarar sin lugar por esa razón, sino que acomoda la situación al interdicto que yo tuve que haber planteado. Para efectos del curso, yo sí les voy a exigir a ustedes que pues tengan clara la diferencia entre uno y otro y planteen el que corresponde. Dice el 250, el que ha sido vencido en el juicio de propiedad o en el plenario de posesión no puede hacer uso de los interdictos respecto de la misma cosa. Plenario es sinónimo de ordinario. Entonces, el que ha sido vencido aquí en el juicio de propiedad o en el ordinario de posesión, el plenario de posesión, no puede hacer uso de los interdictos respecto a la misma cosa. El vencido en cualquier interdicto puede después hacer uso del juicio plenario de posesión, y una vez adquirida esta, no se interrumpirá, aunque se interponga demanda de propiedad, sino hasta la sentencia definitiva. Entonces, básicamente, de lo que se trata esto. Es para empezar del reconocimiento del hecho de que la propiedad es un derecho más amplio que la posesión, que abarca la posesión, comprende la posesión y todavía más. Entonces, lo que me dice aquí la norma es que yo, con cuestiones relativas, ejemplos como el que tenía aquí con su compañero, yo podría tener
3 tipos de discusión. Yo podría tener estos 3 tipos de discusión. Podríamos discutir el asunto a través de un interdicto, podríamos discutir el asunto a través de un juicio de posesión, o podríamos discutir el asunto a través de un juicio de propiedad. En este juicio de posesión, pues se puede declarar a quién es el que tiene derecho a poseer el inmueble, y en el juicio de propiedad le puede declarar a quién es el verdadero propietario del inmueble. Entonces, ¿qué es lo que me decía la norma? Concluimos con el primer artículo que veíamos, que fue el que dio lugar a la pregunta de su compañera. Dice el 249, de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. En ellos no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad. Y luego me dice el 250, el vencido cualquier interdicto puede después hacer uso del plenario de posesión, y una vez adquirida esta no se interrumpirá hasta que se interponga demanda de propiedad, sino hasta la sentencia definitiva. Entonces, básicamente, de lo que se trata esto es que si yo planteo un interdicto y lo pierdo, luego puedo plantear un juicio de posesión, o si lo gano, la contraparte puede plantear un juicio de posesión. Y luego, independientemente del resultado de este juicio de posesión, el que esté inconforme podrá plantear un juicio de propiedad. Habiendo empezado por el interdicto, yo podría plantear de una vez un juicio de propiedad y olvidarme del de posesión, y habiendo iniciado con el de posesión, pues me quedaría la posibilidad de un juicio de propiedad. Lo que pasa es que esto no funciona al revés. Entonces, como la declaración que va haciendo el juez va haciendo como una declaración de más peso, entre más alta estemos en esta escala, entonces, si planteamos un juicio, si planteamos un interdicto, no importa lo que se decía ahí, después se puede discutir otra vez el asunto en un juicio de propiedad o en uno de posesión, y no importa lo que se decida ahí, se puede discutir todavía en un juicio de propiedad. Pero si yo ya tengo una resolución de un juicio de posesión, ya se discutió esto en un juicio de posesión, ya no puedo plantear un interdicto. Me quedará todavía el camino de la propiedad, pero ya el interdicto no lo puedo plantear. Y si lo primero que se planteó fue un juicio de posesión, pues ya nos olvidamos de los otros dos, ya no se puede discutir ni un interdicto ni uno de posesión. Básicamente lo que ocurre aquí es que estos interdictos producen únicamente lo que se llama cosa juzgada formal. Es decir, ya que tenemos una sentencia firme, lo decidido no se puede modificar en ese mismo proceso, pasando por cualquier sentencia que se firme, pero sí se puede modificar en un proceso distinto, que sería este de posesión, este de propiedad. El de propiedad, es decir, produce cosa juzgada tanto formal como material, es decir, lo que ya decidimos ahí ya no se puede modificar en el mismo juicio, obviamente, pero tampoco se puede modificar en uno distinto. Entonces, una vez que tuviéramos una sentencia en donde el juez dice el propietario de ese inmueble es Juan Pérez, pues el propietario de ese inmueble es Juan Pérez, y ya no habrá posibilidad de modificarlo. ¿Por qué entonces no sé si lo he dicho en la cuestión, pero por qué se inicia con un interdicto? ¿Es más rápido el procedimiento del interdicto? Es si usted quiere, o sea, nada le obliga a usted a empezar por el interdicto. Sí es más rápido el procedimiento, por lo menos en el interdicto usted puede conseguir o tiene más probabilidades de conseguir una protección provisional. Entonces, digamos el ejemplo aquí que estaba, cuando hablamos de un ejemplo con su compañera, el ejemplo que tenía con su compañera es, ella está poseyendo un inmueble y yo le mando una carta donde le digo, yo soy el propietario de ese inmueble, si usted no sale del inmueble para el lunes, yo la voy a sacar con mis agentes de seguridad. Entonces, en ese ejemplo, ella tiene más probabilidades en un interdicto de que el juez le otorgue una providencia de urgencia, que consiste en ordenarme a mí que mientras no se resuelva el interdicto,
pues me abstenga de perturbarla o de hacer cualquier acto que tienda a dañar la posesión que ella tiene. Pero igual ella perfectamente podría plantear, si quisiera, si considera que tiene elementos suficientes para discutir, podría plantear un juicio de posesión o de propiedad. Nada la obliga a acudir al internet. Mira, pues, lo que ocurre es que normalmente una resolución está sujeta a una posibilidad de ser modificada en virtud de algún medio de impugnación. ¿Sí? Entonces, llega un momento en el que el juez dicta una sentencia. Digamos que la sentencia la notificaron hoy a las partes. En ese momento esa sentencia no tiene efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque todavía habrá la posibilidad de que las partes planteen un recurso de aclaración, una ampliación o una apelación. Supongamos que las partes dejan pasar sus 3 días sin plantear el recurso de apelación. Esa sentencia ya quedó firme. Entonces, eso lo que quiere decir es que en ese proceso la sentencia ya no se puede modificar. Ya no podría venir usted al 4.º día y decirle, mire pues, pero fíjense que ahí se confundió al valorar las pruebas y tuvo que haber resuelto de otra forma. Entonces no le podría decir, tiene razón, cambiamos la sentencia. Entonces, la sentencia produce cosa juzgada formal. En ese proceso ya no se puede modificar. Ahora, y lo mismo en cualquier otro caso que quede firme, si planteamos recurso de apelación una vez que se resuelva, o si llega hasta casación, pues una vez que se resuelva la casación, etc. Una vez que hay sentencia firme, se produce ese efecto. Ahora, la cosa juzgada material quiere decir que ya no se puede modificar en ese proceso, pero tampoco se puede modificar en otro proceso distinto. La mayoría de sentencias producen cosa juzgada tanto formal como material, pero hay algunos casos en que no. Un ejemplo típico es este. En el interdicto, si planteamos este interdicto del que estamos hablando aquí, un interdicto de amparo de posesión, una vez que haya una sentencia firme ahí, esa sentencia dentro del interdicto no la podemos modificar. Entonces tiene cosa juzgada formal, pero sí la podemos modificar en un proceso distinto. ¿Por qué? Supongamos que ella plantea su interdicto de amparo de posesión y lo gana, y pues dice, tiene usted razón, que no la perturben en su posesión. Hasta ahí nos quedamos en el interdicto. Yo, si perdí el interdicto, no puedo hacer algo para modificar, pero sí podría decir, bueno, pues ahora planteo un juicio de reivindicación de la propiedad, porque aquí está mi certificación del registro de la propiedad, donde consta que yo soy el dueño del inmueble. Entonces, pues en ese caso, la decisión sí varió, o sea, ya no se le va a mantener a ella en la posesión del inmueble, pero no por algo que se haya decidido aquí en este mismo proceso, sino por algo que se decidió en un proceso distinto. Otro ejemplo de casos que no producen cosa juzgada material, lo vamos a ver más adelante en el curso cuando veamos el juicio oral de alimentos. Si usted demanda la fijación de una pensión alimenticia, una vez que hay una sentencia firme, le dicen su pensión alimenticia es de 10.000 quetzales y ahí nos quedamos. Pero en un juicio distinto, usted sí podría venir unos años después y decir, mire, la moneda se devaluó, mis necesidades se incrementaron, ese se consiguió otro trabajo y ahora quiero que me dé 20.000 quetzales de pensión alimenticia, y se prueba sus hechos constitutivos de su pretensión, pues le aumentarán su pensión alimenticia, o él podrá pedir la reducción, etc. Y ahora, si yo pido un juicio de propiedad, ahí sí, si yo quería, qué bueno, porque ya no puedo plantear ninguno. Exacto. Bueno. Por eso es que decimos aquí que podemos ir subiendo, pero no podemos ir bajando. Y esos juicios también se oían en la semana. No. Ordinario y ordinario. Porque no tienen especialidad en su cuerpo, no tienen juicios. Exacto. Incluso en el de posesión sí habla la ley específicamente de un plenario de posesión, plenario y ordinario. Plenario, sí puede decir plenario. Solo el interdicto entonces es en sumario. Luego el 251, que dice las acciones interdictales solo podrán interponerse dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho que la motiva. Si el demandante no fuera el propietario, deberá citarse a este dándole audiencia por 3 días. Sobre todo interesa ahí el primer párrafo. Solo dentro del año siguiente a que ocurre el hecho que la motiva, que es siempre un plazo de caducidad. Eso se vuelve especialmente importante en el caso
del interdicto de obra peligrosa. Ya cuando veamos el interdicto este en particular vamos a ver por qué. Luego dice el 252, el juez podrá adoptar todas las medidas precautorias que considere necesarias en vista de las circunstancias. Y con base en estas normas que les decía, que en el caso del ejemplo, la persona que se considera afectada tiene más posibilidades de obtener una providencia de urgencia y que le den la protección de la posesión que tiene actualmente, que si se discutiera directamente en un juicio de propiedad o en posesión. ¿Dudas hasta aquí? Si en caso, dice, las acciones intelectuales solo podrán interponerse dentro del año siguiente a la fecha por el hecho que lo motive. Entonces, algo me sucedió a mí hoy, 4 de septiembre. Entonces, yo del 2014, yo tengo todo este año hasta el 2015, 4 de septiembre del 2015, para interponer la 13, perdón, 13 del 2015 para interponer la demanda. En realidad tendría hasta el 4 porque habla del año siguiente. El año siguiente empieza mañana, el 5, y se vence en la víspera, que es 4. Pero sí, a eso se refiere. ¿Alguna otra duda? Bueno, con la actividad de la próxima semana del Congreso Jurídico, logramos que que asista a esta sección solo el martes al Congreso Jurídico, después vamos a recibir clases normales. Entonces, sí nos están pidiendo que chequemos la asistencia en la actividad. Entonces, el martes, 10 minutos antes de la clase, o sea, a las 7:20, me buscan ahí en las afueras del salón y yo les voy a chequear la asistencia. Sí, tenemos que tomar en cuenta la asistencia de ustedes. El martes vamos a ir, jueves a clase. Bueno, nos veo el martes entonces. ¿Sí? ¿Cómo le hago para apuntarme? Bueno, vamos a ver. No, ahorita vamos A nosotros nos faltan 2, pero ya pues es el